¿Sale? ¿Qué fue lo último? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén pasando muy buen día. El día de ayer estuvimos trabajando un rato, si se fijan, con los elementos ya de fricción y precisamente el día de hoy vamos a continuar trabajando un poquito sobre estos elementos precisamente de la dinámica. Y pues antes de iniciar con lo que es el tema, me gustaría preguntarles hasta ahorita si tienen alguna duda en particular con lo que estuvimos trabajando de fricción. Chicos, adelante. Profe, pues yo, mi duda sería, no sé si me puede explicar algún ejercicio en el que involucre lo de la fricción para, ¿De fricción? sí, Muy bien, claro que sí. Vamos a ir avanzando con un ejercicio. Bueno, el lunes, el día de ayer o la sesión pasada que estuvimos trabajando, si se acuerdan, estuvimos trabajando precisamente con un bloque, el cual tenía 490 newtons de peso, tenía una fuerza máxima estática que lo hacía que se detuviera un instante antes de arrancar de 392 newtons. Obviamente, se hacía un diagrama. Ese diagrama, si ustedes lo alcanzan a ver, si se fijan, vamos a ver, este diagrama tiene las cuatro fuerzas, que es la fuerza de reacción, la fuerza normal que se estaba manifestando para que la fuerza máxima estática funcionara o que se presentara, tenía el peso, y entonces lo que hicimos fue nada más una sumatoria de fuerzas en Y, simplemente porque la masa por aceleración en Y, observábamos que este bloque no se desplazaba en forma vertical, pero sí en forma horizontal. En este caso, al no desplazarse en forma vertical, como no existe aceleración, se vuelve cero. Entonces, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en Y, que en este caso sería cero. Y de ahí podemos avanzar un poco más. La reacción o la fuerza normal menos el peso. Por favor, confírmenme si sí alcanzan a ver bien las letras, chicos, ¿sale? Porque algunos por ahí me dijeron que luego en la grabación no se ven bien las letras. Pues yo sí veo bien, pues pero de todos modos se puede hacer zoom. yo los veo un poco pixeleado, pero sí puedo ver que más o menos. Yo sí, profe. Ah, Es ok, que igual, igual los que no, los que ven borroso igual pueden voltear su celular y ya se ve más claro. claro, ¿verdad? Ujú. Déjenme. Profe, que a Yo veces sí el estoy en soleado. computador. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Ahí me van diciendo si se va viendo bien o no se va viendo bien. O si voltean su celular, obviamente tienen una mayor visión. Y en una computadora, pues, obviamente la visión es mucho mayor, pero bueno, si no hay computadora, no hay problema. Continuamos de todos modos trabajando en esta parte. Les decía, como ustedes observan, la reacción o la normal menos el peso, porque son las dos fuerzas que existen de forma vertical, será igual a cero, porque la aceleración se vuelve cero, multiplicado por la masa es cero. Reacción es igual entonces al peso. Por consecuencia, la reacción son 490 newtons. Y recordábamos o trabajábamos también ya lo que es la fuerza máxima estática, es igual al coeficiente de fricción estático por la normal o por la reacción. Simplemente al despejarlo, que está dividiendo, está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces lo que hicimos es despejarlo y nos queda como la fuerza máxima estática entre la normal y sería el coeficiente de fricción. Al aplicar la fórmula, son 392 newtons, que es la fuerza máxima estática, entre la reacción que la acabamos de sacar acá y nos da el coeficiente de fricción. Yo les repito nada más, el coeficiente de fricción solamente el coeficiente de fricción tiene la posibilidad, ojo, entre 0 y 1. ¿Se acuerdan qué representaba el 0? En el coeficiente máximo de fricción, ¿se acuerdan qué representaba el 0? ¿No se acuerdan? Yuju yuju. No. No, profe. ¿Qué es cero, profe?
el coeficiente de fricción, ¿qué representaba con el 0? Pues. Ave. ¿No hay fricción? ¿Cuál? ¿Que no hay fricción? Exactamente, que no hay fricción. Entonces, por consecuencia, si no hay fricción, es 0. La fricción máxima o total o completa, como le quieran llamar, es el 1. Por eso los coeficientes de fricción están entre 0 y 1. ¿Sale? Hasta ahí, ese es uno de los primeros ejercicios y que son bastante simples de lo que es la parte de fricción y específicamente en dinámica o cómo se maneja en dinámica. Vamos a ver el día de hoy entonces un siguiente problema. Chequen, fíjense. Vamos a tener un bloque de la siguiente manera. El bloque está así. Tiene una fuerza con un ángulo de inclinación de 20 grados. La fuerza no la conocemos. Obviamente, también tenemos un peso que vale 150 newtons. Tenemos una reacción que no sabemos cuánto vale esa reacción. También, obviamente, hay una fricción que existe entre las superficies, pensando que son dos superficies las que están ahí, un bloque, quizá un bloque de madera, y un piso, quizá el piso puede ser de concreto. Y entonces, les recuerdo que la fuerza que está de reacción, o la fuerza de fricción, perdón, la fuerza de fricción siempre es perpendicular a la reacción y paralela o tangencial a la superficie de contacto. Esta es una fuerza de fricción dinámica. Les voy a dictar el problema. Este problema para que lo tengamos claros y de ahí vamos a poder empezar a resolverlo. ¿Sale? Les dicto el problema. ¿Están ¿Qué listos? dice abajo de la F? 20 grados. ¿20 grados? Sí. Va. Voy a empezar a hacer las letras más grandes. Ok, el problema nos dice así. Calcular el valor de la fuerza que se debe aplicar para deslizar el bloque a velocidad constante. ¿Perdón? Repito, calcular el valor de la fuerza que se debe de aplicar para deslizar el bloque a velocidad constante. Si tiene un peso de 150 newtons, y el coeficiente de fricción dinámico es de 0.3. ¿De fricción qué, profe? Y el coeficiente de fricción dinámico es de 0.3. Gracias. ¿Ok? Muy bien. Ya en estos problemas, cuando empezamos a tratar de intentar resolver estos problemas, algo muy, muy importante que tenemos que trabajar es, primero, nuestro diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas, les recuerdo, son todas las fuerzas que están aplicadas al bloque, todas las fuerzas que están aplicadas al bloque, pero
Permítame tantito porque hay una chica que dice que no la dejamos entrar. Déjenme ver qué dice. Se me hace que no ha podido acceder. Aquí estamos. Bueno, esperemos que ya se acerque sus compañeras ahorita, que a ver si entra. Que ya le mandé otra vez el vínculo. Bueno, les decía, lo primero que tenemos que hacer precisamente es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre o el diagrama de fuerzas son la única forma precisamente para poder trabajar o iniciar trabajando esta parte. ¿Qué fuerzas ven ustedes ahí, chicos? Si quieren, abran sus micrófonos. Acabo son bien poquitos para que pueda Peso. escucharlos. Peso, muy bien. Fricción. La fuerza de fricción. La R que era, profe. ¿No? La fuerza de fricción dinámica. ¿Cuál más? La R que era. Es la Resultante. reacción Reacción. o fuerza normal. ¿Qué otra Y fuerza hay? la fuerza a la derecha, o sea, la fuerza normal, ¿o cómo? Una No, fuerza exacto. Esta fuerza que Fricción. está oblicua y que tiene 20 grados de inclinación. 20 grados de inclinación. Son las únicas fuerzas que tenemos. Mucho ojo. Peso, reacción. La fuerza de fricción dinámica, que es la que está evitando que se mueva el objeto, y la otra fuerza, que son de 20 grados de inclinación. Hasta ahí, ¿alguna duda de cuáles son las fuerzas que tenemos? No. Perfecto. Muy bien. Pero, Viene profe, algo. ¿Perdón? ¿siempre se acomodan así igual? Depende del problema. Por ejemplo, en el problema anterior, si tú te fijas, teníamos una fuerza hacia abajo, que es la del peso. Obviamente, cuando están en contacto con tus superficies, la de reacción va hacia arriba o perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza de fricción, en este caso, la fuerza que se estaba haciendo que se moviera. Por eso eran estas 4. Ok. En cambio, en este problema tenemos una fuerza de reacción, una fuerza del peso, fricción, pero esta fuerza que está aquí tiene un ángulo de inclinación. ¿Sale? ¿Ya está claro ahí? Sí. Muy bien. Aquí viene un detalle importante. Todas las fuerzas tenemos que ir acercándolas siempre a sus componentes rectangulares, o esto es, a los elementos que existen específicamente en los ejes coordenados. Por ejemplo, aquí, esta sería la fuerza en X y esta que está hacia arriba sería la fuerza en Y. Mucho ojo con esto. Fíjense otra vez. Esta que está aquí, fuerza en X, y esta que va hacia arriba, fuerza en Y. ¿Observan? ¿Por qué? Bien simple. Acuérdense que las fuerzas se pueden sumar solamente que estén sobre una misma línea de acción. Acuérdense de los vectores. Los vectores que son colineales, como la fuerza de fricción dinámica y la fuerza en X, son colineales. Significa que van sobre una misma línea de acción. Se pueden restar, en este caso. Y en este caso, la reacción y la fuerza en Y, las dos van con la misma línea de acción, las dos van hacia arriba. Entonces, R y F y Y se pueden sumar. Y en cambio, el peso que va del lado contrario se puede restar, pero restar a la reacción y a F y Y. Estoy siendo claro, chavos.
Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora fíjense. Siempre en las fórmulas, en el trabajo con dinámica, sabemos que debemos de arrancar a partir de la fórmula fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si partimos de la fuerza es igual a masa por aceleración, tenemos que hacer las dos cosas, una para X y una para Y. Una para X y una para Y. ¿Sí lo repito? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, hacemos una suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Y también una suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. En ambas partes debemos de hacer para observar cómo el objeto tiene una interacción con esas fuerzas y qué aceleración genera. Con eso, hasta ahorita, ¿soy claro? Sí. Muy bien. Pero- Vayamos por partes entonces, como dicen, ¿saben cómo se comen un elefante? Mordidas. ¿No? A mordidas y por partecitas, ¿no? No completo. Entonces, vamos por partes. Nuestra primera parte, vamos a la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas existen en X en nuestro diagrama de fuerzas? La fuerza de... La fuerza de... La fuerza dinámica y La fuerza de fricción dinámica. ¿Y es negativa o positiva? negativa. ¿Positiva? Si quisiéramos poner positiva hacia acá todo, entonces los negativos serían del lado derecho, ¿cierto? Ya. En cambio, si queremos del lado izquierdo negativos, del lado derecho serán positivos. Acuérdense de los vectores. Los vectores, simplemente el interactuar uno contra otro, uno es positivo y uno es negativo. El que ustedes digan, pero es necesario primero definirlo. ¿Sale? Repito, o regreso a esta parte. Suma de fuerzas en X, entonces. Está la fuerza de fricción dinámica. Y la fuerza de fricción dinámica, ¿cómo es? ¿Negativa o positiva? ¿Cómo la quieren tomar ustedes? Pero me da miedo. Yo digo que negativa. Negativa, ok. Si va hacia la izquierda, negativa. Bueno, entonces tomamos menos la fuerza de fricción dinámica. Se ve súper borroso ya, profe. Ya se empezó a ver borroso, me cachis. ¿Qué vamos a poder hacer con esto otra vez? Dígale a los que estén en su casa que se desconecten del Wi-Fi. ¿Verdad? Lo malo es que soy el único. Uy, no. Soy el único. Prenda los datos, A profe. ver. Espérame un ratito. Tampoco funcionan muy bien. Yo tengo datos y no funcionan muy bien, que digamos, ¿eh? Sí, de pronto a veces, miren, ya, se ve mejor Ahí un está. poquito. ¿Se fijaron? Ah, sí. De pronto pixeliza, pero bueno. Entonces, menos la fuerza de fricción dinámica. Ahora, del lado positivo, ¿qué otra fuerza tenemos entonces en esta figura? Fuerza en X. Fuerza en X, positiva o negativa. Positiva. Entonces tenemos más la fuerza en X. Ya tenemos simplemente dos variables. Menos la fuerza de fricción dinámica, más la fuerza en X. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Aquí viene una pregunta muy importante. Cuando decimos masa por aceleración en X, la pregunta es, ¿el cuerpo tiene aceleración en X, chavos? No. Yo ¿Por digo qué que sí, no ¿no? o por qué sí? Usted dijo que Si me dicen no es... porque existe una inclinación, entonces sería en Y. Ok, pero fíjate la inclinación que tiene. Y aquí es una superficie. Porque tiene Es una como cuando velocidad jalas un constante. carrito y lo estás jalando, ¿no? Yo digo que sí, porque tiene La una Fíjense velocidad aquí. constante. Hacer Ah, eso ok. de la superficie. Pero entonces, Carla, ojo con eso. Y ojo los demás también que ahorita dijiste, Giovanni.
si la velocidad es constante, ¿existe aceleración? Sí. Cuando nosotros decimos existe una aceleración, es cuando hay un cambio de velocidad con respecto a un cambio de tiempo. No. La aceleración es un cambio de velocidad. Entonces, cuando decimos que la velocidad es constante, significa que la aceleración, ¿cuánto vale? 0. Cero. Sino Exactamente. porque si es en velocidad constante, entonces no existe. Exacto. ¿O sí? Ese es el punto. Esto viene cuando decimos velocidad constante, pues desde el movimiento rectilíneo uniforme. Y del rectilíneo uniforme sabemos que no existe la aceleración. Por consecuencia, la aceleración es cero. Y aquí ya tenemos entonces, chequen, esto que es negativo pasa del otro lado de la igualdad como positivo. Entonces sabemos que Fx será igual a Fd. Significa que la fuerza en X, esta parte o este segmento de fuerza o esta componente rectangular de la fuerza en X es igual a la fuerza de fricción dinámica. Solamente lo mantiene en velocidad constante. Y nosotros también sabemos que la fuerza en X es igual, ojo, sabemos que la fuerza de fricción dinámica, la voy a poner de este lado, fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. Si nosotros sabemos que estas son las ecuaciones que ya conocemos y que ya hemos visto, pues aquí simplemente sustituimos coeficiente de fricción dinámico por la normal. Y observen, en el problema, el coeficiente de fricción dinámico nos dijeron que vale 0.3. ¿Checan? Entonces esto ya lo podemos ir colocando aquí. 0.3 y no sabemos cuánto vale n todavía. Pues entonces, aquí podemos dejar en este momento esta ecuación. Vamos a esperar a ver cómo nos va a ir con la suma de fuerzas, pero ahora en y. ¿Dudas hasta ahí, chavos? No. Muy bien. Vamos entonces a la suma de fuerzas en y. Ahora en y, regresamos al diagrama de fuerzas. Nuestro diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas nos indica varias fuerzas ahí. Ahora hay que ver en y. ¿Cuáles están en y, chavos? Resultante y peso. Resultante, peso, muy bien. ¿Cuál más? ¿Ya no? ¿Resultante es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. Muy bien, vamos viendo. Resultante positiva. ¿Peso es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Está hacia abajo, ¿no? Muy bien, menos el peso porque está hacia abajo. Vean otras fuerzas. Está FD, que ya la utilizamos acá. Está FX, que está aquí. Pero vean esta. Ah, se ve pixeleado, sí. La fuerza de en Y, lo voy a acercar otra vez para que veamos, a ver si se mejora un poquito. Esta fuerza, Ah, ya. porque esta es la componente, pero ahora vertical de esta de aquí. ¿Se fijan? Esta que Sí, ya. estaba inclinada, chicos, la separamos en dos, en X y la separamos en Y. Ujú. Ya, ya. Este es un triángulo rectángulo que se formó FY y FX. ¿Soy claro hasta ahí? Creo que sí. Sí. Ok. Entonces, si nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la reacción menos el peso más la fuerza en Y. Y la fuerza en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y aquí la pregunta otra vez. El bloque, regreso a la figura, el bloque se mueve verticalmente. No, no hay aceleración.
entonces no hay aceleración. Nos regresamos acá y por consecuencia, este será igual a 0. Tenemos entonces la ecuación, la reacción menos el peso más la fuerza en Y será igual a 0. Ya. Creo que me empecé a gustar. ¿Hasta ahí soy claro? Sí, sí. Sí. Muy bien. Ojo, por favor, ¿eh? Vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar aquí. Chequen. La reacción no la conocemos. El peso sí lo conocemos. Menos, ¿cuánto es el peso? 150 newtons. Menos 150 newtons. Más Fy. Sopas, Fy tampoco la conocemos. Y es igual a 0. Ya tenemos una segunda ecuación con dos incógnitas, igual que esta ecuación de aquí. Una primera ecuación con dos incógnitas. Es Fn o Fr, ya lo saben. Este podría ser R. ¿Observan entonces hasta ahorita Ya. esas dos ecuaciones? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No. Muy bien. Voy a hacer un poco para atrás el ejercicio cuando lo hemos estado trabajando con vectores. ¿Por qué? Fíjense. Yo les dije hace ratito, vamos a ir viendo cómo se genera un triángulo, rectángulo. Y ese triángulo rectángulo tenemos 20 grados aquí. Conoceríamos esta fuerza, no la conocemos aún, pero para conocer esta que está aquí, pues es lo que hicimos ya en Física 1. En Física 1 se trabajó específicamente con la parte de obtener, si ustedes se acuerdan, un lado, un cateto y también una hipotenusa. Coseno ¿Se del acuerdan ángulo. de eso? Exacto, utilizando el ángulo. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me puede llevar a conocer este? Si es el cateto opuesto, pues el Coseno del seno. ángulo. Ay, ok. El coseno es el cateto adyacente. ¿Vale? Ya. Entonces, el cateto opuesto tendríamos que conocerlo de la siguiente manera. Llamémosle Fy, porque si te acuerdas o se acuerdan este dibujo, Fy es este, hacia arriba. Fx es este. Entonces, Fy no es otra cosa más que F por el seno del ángulo. Y por el otro lado, Fx es F por el coseno del ángulo. Estas son las fórmulas que también tienen que ir guardando. Si se fijan cómo las estoy colocando de este lado, las fórmulas que van a ir necesitando. Bueno, pues entonces chequemos. En nuestra primera ecuación teníamos Fx igual a 0.3 por R. Pues entonces ahora ya sabemos que entonces Fx es igual a F por coseno de 20 grados igual a 0.3 de R. .3 de R. Fíjense, lo único que hice, sustituí esta Fx por la Fx que obtenemos a partir de saber de un triángulo rectángulo. Fx vale F por el coseno del ángulo que está ahí, de 20 grados. Es Ya igual entendí. a 0.3 R. Ya vi cómo se hace. Ah, muy bien. Ahí Nada vamos. más Ahí que hay vamos. un problema. Dígame. No me sé lo de senos y cosenos, no. No te preocupes, ahorita vamos. De hecho, esto no hay necesidad porque aquí ya lo tenemos. Sí, Con que ¿qué lo tal si tengas me a la deja un mano. ejercicio? Por eso, pero con que lo tengas a la mano, estas ecuaciones son las que vas a estar aplicando. Ok. Y ahora vean, fíjense lo que vamos a hacer. Lo único que voy a hacer es este F y el coseno de 20,
pues están multiplicando, ¿verdad? Ya, ¿Cómo pasa del otro lado? dividiendo. Muy bien. Entonces tendríamos F igual a 0.3 R sobre coseno de 20 grados. ¿Cuánto nos da esta operación? ¿Cuánto nos da? 0.3 entre coseno de 20 grados, chicos. Saquen su calculadora. 0.31. ¿Alguien más? Corrobórelo, cuando menos otra operación. 0.32 porque tiene un nuevo... Un Un 9 al final. 9, Ah, ok. Muy bien, entonces. ten- 31, ¿no? Después Que tiene del un 9 1 sigue para- un 9, ¿no? Sí, para lo Ajá. tengo. Sí, sí, Entonces, 0.30. muy bien, 0.32 R. Esta es mi primera ecuación que voy a utilizar. Estoy siendo claro, chicos. ¿Estoy siendo claro? Sí, profe, yo sí lo entendí ya. Muy bien. Ahora vámonos a la siguiente parte que veníamos acá. ¿Se acuerdan? Veníamos con un FY. Aquí está. Y obviamente el FY lo sabemos que se obtiene a partir de F por el seno del ángulo. Pues entonces vamos haciendo esta operación. R menos 150 newtons más F por el seno de 20 grados es igual a 0. Fíjense que lo Enfoque un único, poquito más a la derecha, profe, por favor. fíjense que lo único que hice, vean, este FY lo cambié por F seno de 20 grados. ¿Sale? ¿Dudas ahí? Chicos, ¿dudas ahí? No, profe. Muy bien. Y entonces ahora vean por favor lo que voy a hacer. Fíjense qué tenía yo en mi primera ecuación. Cada vez que yo sepa cuánto vale F, si lo multiplico por 0.32 R. Entonces, ¿qué significa eso? Donde yo encuentre una F, puedo sustituir ese valor por 0.32 de R. ¿Estoy siendo claro? El F que se obtenga de lo de los triángulos se pone en R. Así es, mira. Por eso fueron dos ecuaciones, una por el lado de las X y otra por el lado de las Y. Ah, ok, ya. ¿Se acuerdan en matemáticas que estuvieron trabajando cuando solucionaban un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Me suena, pero no me acuerdo. ¿Alguien más no se acuerda? ¿No se acuerda nada? Cuando les ponían algo así. Lo voy a poner de este lado. X más Y es igual a 2. 2X menos Y igual a 1. Ah, sí me acuerdo, pero la verdad en eso no me lo afecto, profe. No te preocupes. Simplemente lo que tienes que hacer o lo que se tiene que hacer, chicos, es despejar una de las dos variables. X más Y se tiene que despejar una de las dos. Por ejemplo, en este decimos X es igual a 2 menos Y. Estamos despejando. Significa que cuando encuentras a X, la vas a convertir en 2 menos Y. Y entonces la pones en la segunda ecuación. 2, si se fijan, aquí está la X. 2 por 2 menos Y, que está aquí, igual a 1. Observen entonces, 2 por 2 son 4, menos 2 por menos Y, menos 2Y, menos Y, igual a 1. Diciendo, órale, qué tanto relajo. ¿Por qué no Es me bien dio fácil. matemáticas usted? Fíjate, es bien fácil. 4 que está positivo, este es también positivo, este que está de este lado pasa como acá.
Este es positivo. ¿Cómo pasa del otro lado de la igualdad? Negativo. Negativo. 4, entonces pasa aquí. 4 menos 1. Lo estoy amontonando aquí en la libreta, pero no importa. Lo importante es que lo entiendan más claro. Y este negativo y negativo, del otro lado, ¿cómo pasan? Positivo y negativo. Positivo. Los dos son negativos, entonces los dos pasan positivos. 2 más 1 de Y, 3Y. Y entonces vean la ecuación, ¿cómo quedó? 4 menos 1, 3. 3 es igual a 3Y. 3 que estaba multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y Y cuánto vale? 1. 1. Cuando Y vale 1, entonces voy a mi primera ecuación y la sustituyo. Lo voy a poner aquí. X más 1 igual a 2. El 1 que está aquí positivo, ¿cómo pasa del otro lado? Negativo. Negativo. 2 menos 1 es igual a X. X entonces, ¿cuánto vale? 1. 2. Listo. 1. Esta es una resolución de un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Se fijaron qué fácil? Está complicado. Sí. No, hombre, qué complicado. Me voy a regresar acá, en física, porque en física ya nos quedamos con una ecuación aquí pendiente. La ecuación decía F igual a 0.32 de R. Y tenemos la segunda ecuación que viene de este lado, donde encontramos que aquí vale F también, o estamos utilizando a F. ¿Sí la ven? Dice R menos 150 newtons más F por el seno de 20 grados. Pues entonces, ahora sustituyendo el valor de esa primera ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. R menos 150 newtons más 0.32 R. 0.3. Ajá. Por el seno de 20 grados. Fíjense lo único que hice. La F, el valor de F, lo cambié aquí. ¿Es igual a 0? No, porque es 0.32. Y por seno de 20 grados, y todo esto igual a 0. Es cierto. Toda la ecuación es igual a 0. Hasta ahí. ¿Alguna duda? No, creo no. Muy bien, Pues ya creo que no. estamos por terminar, fíjense. ¿Cuánto nos quedaría? Vamos revisando los datos. 0.32 por seno de 20. ¿Cuánto nos da? 0.32 por seno de 20. 0.10 o 0.11. 0.11. Vientos. Vamos viendo los valores cómo van quedando. R, el menos 150, menos, ¿cómo pasa del otro lado de la igualdad? Más. Más. Muy bien. Entonces, ahí lo único que tenemos es R más 0.11 de R igual a 150. Repito, R es la misma, menos 150 que es negativo, está pasando del otro lado de la igualdad como positivo, y la operación que ustedes hicieron, 0.32 por seno de 20, nos daba 0.11 por R. ¿Cierto o no? A ver, vuelvo a explicar esa parte. Este igual de 0 es de acá arriba, ¿eh? Es de acá arriba. Repito, fíjate. R, esta es la misma que está aquí. El negativo de 150 pasó positivo del otro lado de la igualdad. Hasta aquí llegó. ¿Hasta ahí voy claro? Sí, ahí sí. Y el otro, la operación que hicimos, 0.32 por seno de 20, nos dio 0.11, ¿no? Sí. 0.11 por R, que aquí está la R, que era el valor que teníamos en nuestra primera ecuación acá, mira, 0.32 R.
¿Va claro? ¿Hasta ahí? Ya. Pues ya terminamos, porque fíjense cuánto es esto. R, pues se representa, es un 1, ¿no? 1 más punto 11, 1.11. 1.11 de Soy un genio, R profe. es igual a 150. Y entonces R, ¿cuánto vale? Porque esto está multiplicando con esto. ¿Cómo quedaría? R es igual a 150 entre 1.11. ¿Cuánto nos da R entre 1.11? O sea, 150 entre 1.11. 135.13. 135.13 newtons. Esto es lo que vale R. Es la reacción, chavos. Pues entonces ahora ya podremos conocer cuánto vale F. Si ya conocemos la reacción, ¿se fijan? Lo único que hacemos, sustituimos ahora F 0.32 por 135 que valió R, 135.34, ¿verdad? ¿Cuánto nos da entonces F? ¿Cuánto vale F, chicos? 43.31. 43.31 newtons. Esta es la fuerza, 43.31 newtons. Esta es la fuerza precisamente que se visualizó en nuestro problema inicial. Yo digo que estuvo bien, pero ya no le ponga grado. No, ya no. ¿Ya no le ponga qué? Grados. Es apenas cuando se empiezan a revisar problemas complicaditos. ¿Sale? Sí. ¿Dudas hasta ahí, chavos? Ay, juela, me ando cayendo con esta cosa. Creo que no. ¿Ninguna duda? Muy bien. Le voy a tomar una foto a todo este problema, a toda la imagen, para que no se les complique ahorita estar siguiéndolo con esto. Pero le tomo la foto y se los envío al grupo. Les voy a dejar 2 problemas más para que el jueves que nos veamos o que nos escuchemos 1:30 de la tarde, tengan ya resueltas estas dudas. ¿No iba a cambiar ¿Sale? la hora de la clase o algo así? No, nada más la de lunes. ¿La 1:15? ¿Perdón? ¿No era la 1:15? Ah, sí, perdón, sí, cierto, 1:15. 1:15. Sí, a la 1:15 igual, el jueves. Pero les decía, la idea es de que ustedes puedan tener ya y que resuelvan un problema un poquito más complicado por sí solos. Y si hay dudas, yo les ayudo a resolverlo el jueves, ¿sale? Pero, Para ya pero nomás abrirles el siguiente cuestionario. No, como uno. Van varios, ¿sale? tan complicados, dice. No, Sí, yo sé que sí, un ya poquito. sé. Sale, ahí va. Está fácil, pero solo sin unidades. A ver, vamos a ver, hay siguiente problema. 2 problemitas nada más. Se aplica una fuerza. Espérame. Ay, tan libreta. Cuyo valor es de 40 newtons. ¿Es de cuánto? Cuyo valor es de 40 newtons durante 5 segundos. Ajá. Así está el dibujo. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver bien. Ahí está. ¿Ya está el problema? Se aplica una fuerza cuyo valor es de 40 newtons durante 5 segundos sobre un bloque, ahí lo tienen, de 90 newtons, para desplazarlo sobre una superficie horizontal. Me quedé en sobre un bloque. Sobre un bloque de 90 newtons, para desplazarlo sobre una superficie horizontal
Con un coeficiente de fricción dinámico Para desplazarlo aquí, profe, perdón. para desplazarlo sobre una superficie horizontal Y cuando yo te vi, con un coeficiente de fricción dinámico de 0.27. ¿Punto 27 Calcular qué? 0.27 es el coeficiente de fricción dinámico. Calcular aceleración del bloque, velocidad que lleva a los 5 segundos y distancia que lleva a los 5 segundos. velocidad que lleva los 5 segundos y distancia que lleva los 5 segundos. A los 5 segundos. ¿Listo? Listo. Segundo problema. Ah, caray. Fíjense cómo en este problema el objeto ya se está moviendo o no se está moviendo. Ya se está moviendo. Es cierto, ya se está moviendo porque es un coeficiente de fricción dinámico. Significa que ya está moviéndose el objeto. Ok. Segundo problema. Una motocicleta cuyo peso es de 1800 newtons ¿1800? 1800 newtons se mueve a una velocidad cuyo valor es de 60 kilómetros por hora. Punto. Al aplicar los frenos, se detiene a una distancia de 25 metros. Se detiene a Punto una y distancia de a 5 una metros. distancia de 25 metros. Punto y seguido, calcular el valor de la fuerza de fricción. Calcular el valor de la fuerza de fricción que la detiene. Listo. Sale. Son los dos problemas. Resuélvanlos para el jueves. El jueves vamos a ver otros problemas más ya de esto. Y el jueves abro el siguiente cuestionario de dinámica con fricción. No, profe. Claro que sí, todavía faltan, así que a darle con ganas. ¿Y los que siguen son más fáciles o igual que este o más? Pues ahí se van dando. Los de estática son también un poquito, no, ni tan difíciles, pero sí están bien, están buenos. Ah, bueno. ¿Vale? Sale, sale. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí un ratito conmigo. Gracias por escuchar un rato y gracias por estar con su tiempo. Por favor, dedíquenle, chicos. Yo sé que a veces los tiempos no alcanzan, los elementos en cada persona pues son difíciles. Las conexiones también son difíciles para algunos, pero la verdad es que
dedíquenle tiempo. Yo sé que algunos quizá me pueden decir, oiga, maestro, es que no me pude conectar. No hay problema. Desde el principio se los he dicho, no hay problema por la conectividad. Lo que interesa es más bien que continúen trabajando en el entorno. Ese sí no hay de que no se alcanza a visualizar o se ve chueco. Para nada. Ahí sí está parejo todo. ¿Sale? Sí, profe. Dedíquenle, por favor, si alguien necesita que le abra alguna de las autoevaluaciones, pues ya lo sabe, no hay ningún problema. Pero Yo, profe. dedíquenle. Bueno, mándamelo en un mensaje, Giovanni, Sí, cuáles para poderte ir abriendo esos espacios. Sí, profe, gracias. Órale. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muy buenas tardes. No les quito más su tiempo. La próxima vez lleguen puntualazos. Hay que estar puntuales. Nos vemos entonces. Sí, es que acabamos de salir de clase. Ah, ok. Muy bien. Sí, sale, profe. Saludos Gracias. entonces, chavos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego. Gracias. Adiós, profe, linda tarde. Bye. Que les vaya muy bien.